teatro. ¿Cuál es tu nombre? Sí, ¿tu nombre? Jesús, gracias por venir. Te vi el día del teatro y gracias por estar esta mañana con nosotros. Vuelvo a repetir que es importante tu presencia para mí porque es la respuesta de parte de Dios de los esfuerzos evangelísticos que se hacen en la iglesia de poder anunciar las buenas nuevas del Evangelio a las personas que aún todavía no le conocen. Así que gracias por estar esta mañana con nosotros. Amén. Dios le bendiga, hermano, a todos. A los que vinieron el jueves y algunos hermanos íntimos de nuestro entorno. Saben que tuvimos una semana un poco complicada con la presión alta. Pero estuvimos orando al Señor y aquí estamos. Yo le decía a ustedes, me hacen que se me suba la presión. Y damos gracias al Señor porque Dios responde las oraciones aún en medio de la angustia. Tenemos que aprender a orar en medio de la angustia, en medio de las crisis, en medio de los problemas complicados que la vida nos trae. Hay muchos que no hemos aprendido aún a orar. Así que de esto es que quiero hablarte esta mañana. Y el pasaje que hemos escogido está en el libro de Lamentaciones. ¿Qué libro es ese? Es un libro escrito por el profeta Jeremías. Está después del libro de Jeremías. Amén. Lamentaciones, capítulo 4. Cuando lo tenga, dígame amén. Ahí atrás, todavía están buscando en su índice alfabético. Se ve que no mucho ya leen Lamentaciones, pero el libro de Lamentaciones es un libro de mucha enseñanza, le voy a decir. De muchísima enseñanza. Ese libro tiene la enseñanza de cómo acercarnos a Dios en tiempos de sufrimiento, en tiempos de crisis. ¿Lo tiene? Dígame amén. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias, eterno Salvador, por habernos traído a tu casa en esta mañana. Tal vez algunos con voluntad, otros en contra de su voluntad, pero aquí están, porque tú los trajiste, porque tú los has atraído con lazos de amor, para que escuchen tu palabra, porque aquí en el santuario es donde encontramos ayuda, como dice el Salmo 20. Padre, entonces pues, si nos trajiste aquí, ahora dispón nuestra mente y nuestros corazones, para que escuchemos tu voz, para que tu palabra viva y eficaz, que es más dulce que la miel, que es como un ungüento para nuestros huesos, sea ahora propicio a nuestra necesidad, a la de cada uno de nosotros, y aún de los que están escuchando o viendo este video. Padre, extiende tus misericordias a todos los que en este momento disponemos nuestro corazón y nuestra mente para oír tu voz. En el nombre santo y glorioso de Jesucristo oramos. Amén y amén. Sabe que ya no solamente ahora es audio, ahora también es video. Estamos grabando las prédicas. Ya hemos tenido cerca de 2 meses grabando los audios de los mensajes. Ahora ya estamos en video, pronto saldrá en la pantalla gigante. Nos falta, ¿cómo le llaman? Técnico, ¿no? Tecnología, creo, no sé cómo es la cosa. Pero pronto estaremos allí también. Así que salude por favor a los hermanos de Bruselas, a los hermanos de Grecia, a los hermanos de San Francisco. Los hermanos de San Francisco. Salude por favor, salude a la cámara, salúdelo. Amén. A los hermanos, a la familia Oré de San Francisco, a la familia Carrillo, a los pastores Carrillo de Virginia, a los hermanos de Boca Ratón, a la hermana, a la reverenda Patricia, chilena que vive allá, y Alex, a la colombiana que también están radicando allá. Son las que siempre están escuchando los mensajes y compartiéndolos. A los hermanos que están alrededor suyo, ya sea en su célula o en sus grupos de estudio, ellos ponen el audio y empiezan a escuchar la palabra. Damos gracias a Dios por ello. Amén, hermanos. Así que ya nos conocen por allá. El día que usted vaya por allá dice: soy de Dios de pacto, y rápidamente las puertas se le van a abrir. Amén. Dios les bendiga también a los que están escuchando a través del audio y del video. Lamentaciones es un libro que Dios nos enseña a cómo acercarnos a Él aún en medio del sufrimiento.
El contexto de este libro, hermanos, es escrito por el profeta Jeremías en un contexto en la que el pueblo de Israel había caído bajo el dominio de el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya había caído todas las ciudades de Judá, ya habían sido subyugadas por este Nabucodonosor, y solo faltaba Jerusalén. Y entonces Jerusalén es sitiada por los ejércitos del rey Nabucodonosor por 2 años. Lo sitió en 2 años. Y en esos 2 años hubo una tragedia tan fuerte para el pueblo de Israel, para la ciudad de Jerusalén, que llegaron a quedarse sin agua y sin pan. Y ellos cayeron en un tremendo dolor, en una tremenda tragedia. Y en ese contexto es que estamos mirando este capítulo 4, verso 1 del libro de Lamentaciones. Mire lo que dice. El oro ha perdido su lustre. Estoy leyendo en versión Nueva Internacional. El oro ha perdido su lustre. Se ha empañado el oro fino. Regadas por las esquinas de las calles se han quedado las joyas sagradas. A los apuestos habitantes de Sión de antaño, que valían su peso en oro, hoy se les ve como vasijas de barro, como la obra de un alfarero. Hasta los chacales ofrecen el pecho y dan leche a sus cachorros, pero Jerusalén ya no tiene sentimientos. Es como la avestruz del desierto. Tanta es la sed que tienen los niños que la lengua se les ha pegado al paladar. Piden pan los pequeñuelos, pero nadie se los da. Quienes antes comían de los más ricos manjares, hoy desfallecen de hambre por las calles. Quienes antes se vestían de fino púrpura, hoy se revuelcan en la inmundicia. Más grande que los pecados de Sodoma es la iniquidad de Jerusalén. Fue derribada en un instante y nadie le tendió la mano. Más radiante que la nieve eran sus príncipes, y más blanco que la leche. Más rosado que el coral era su cuerpo, su apariencia era la del zafiro. Pero ahora se ven más sucios que el hollín. En la calle nadie los reconoce. Su piel reseca como la leña se les pega a sus huesos. Dichosos los que mueren por la espada, más los que mueren por el hambre. Torturados por el hambre desfallecen, pues no cuentan con los frutos del campo. Con sus manos, sus mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos, y esos niños fueron su alimento cuando Jerusalén fue destruida. Dramáticas palabras del profeta hablando acerca del pueblo de Israel. La tragedia de Jerusalén había venido para ellos. Esa Jerusalén que era la niña de los ojos de Dios, esa Jerusalén o ese pueblo de Israel que fue escogido para ser su pueblo preferido, ese Jerusalén del templo de Salomón, del esplendoroso templo de Salomón, ese pueblo que Dios había escogido de entre las naciones para manifestarse a la tierra y a los hombres, esa Jerusalén había sido infiel para con Dios y ahora estaba pagando el precio de su rebelión, porque 40 años, esto me causó estupor. 40 años estuvo Jeremías hablando al pueblo: arrepiéntanse por favor, vuelvan a Dios otra vez, dejen su frialdad espiritual, dejen su desidia religiosa, dejen por favor su rebeldía, dejen su orgullo, dejen su vanidad, dejen de desobedecer a Dios. 40 años estuvo el profeta Jeremías hablando. Él dijo: si Jerusalén, si Israel se arrepienten, Dios no dejará que Jerusalén caiga en manos del rey de Babilonia. Si ustedes se arrepienten y vuelven a Dios, Dios los guardará y los ayudará. Pero Jerusalén no quiso oír. Pero el pueblo de Dios no quiso oír. Y 40 años tuvo: arrepiéntanse, pidan perdón. Mire que Jerusalén va a caer en manos como esclavos, en manos de babilónicos. Y Jerusalén no quiso escuchar.
Y Jeremías tuvo que mirar cómo se quedaron sin agua, cómo se quedaron sin pan. Jeremías tuvo que ver cómo las mujeres cocían a sus propios hijos y se los comían por el hambre. Jeremías tuvo que ver cómo Jerusalén y el templo fue quemado hasta los cimientos. Pero él reconoció que fue por la rebeldía, por la desobediencia, por la dureza del corazón del pueblo. Y muchas veces, hermanos, Dios está hablando al pueblo, y el pueblo como que endurece su corazón, como que no quiere obedecer, como está en sus propios orgullos y vanidades. El pueblo de Israel se creía el privilegiado entre las naciones. El pueblo de Israel le subió el ego y el orgullo porque sabían mucho y fueron infieles para con Dios al final y terminaron como acabamos de leer en el libro de Lamentaciones en el capítulo 4. Pero en medio de esto, Jeremías empieza a enseñar que cuando alguien está en esta desgracia, ¿qué es lo que tiene que hacer para volver a Dios otra vez? ¿Cómo debe orar para que podamos salir de esta situación en la que muchas veces, muchos de nosotros hemos caído alguna vez? ¿A usted no le pasó? Bueno, si no te pasó, de repente tienes poco tiempo en el Señor, pero aquellos que tenemos algunos años en el Señor, sabemos que algún día, alguna vez, nos hemos desviado del camino del Señor por nuestra dureza, por nuestra rebeldía, por no querer obedecer a Dios. Y hemos pagado consecuencias. Y han venido sobre nosotros alguna desgracia. Y al final hemos tenido que volver al Señor. Muchos quieren volver y no pueden. Quieren hacerlo, pero algo les impide. Esta mañana quiero compartir contigo 3 oraciones que hizo Jeremías y que nos enseña de una u otra manera cómo volver, cómo salir de esto, cómo enfrentar la crisis en medio de las desgracias. Porque de una cosa sí estoy seguro, que si no te ha pasado, tú vas a pasar, porque ¿quién no ha tenido un dolor en la vida? ¿Quién no ha pasado por algún sufrimiento en la vida? ¿Hay alguien en esta sala que nunca ha pasado un sufrimiento o un dolor en la vida? Levante su mano porque me quiero tomar una foto con usted. De esas especies son raras. Así que en medio de esto Jeremías nos va a enseñar. Amén. Pongamos atención. La primera oración que decimos es una oración que nos rompe los esquemas y nos saca de la rutina, de esa oración retórica, de esa oración de pensamiento, de esa oración rutinaria, de esa oración que estamos acostumbrados a hacer en la rutina cuando tú oras antes de comer, o al terminar el día, o al empezar el día. Claro que ya no te persina, pero haces una oración fac, ¿no? O un mensaje de texto para el Señor le manda, ¿no? Capítulo 2, verso 19 del libro de Lamentaciones, mire lo que dice. ¿Lo tiene? Dígame amén. 2:19 del libro de Lamentaciones. Escuche y ponga atención a esa lectura. Levántate y da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Si tú notas aquí, está diciendo Jeremías, levántate en la noche. Ahora es interesante porque en la noche tu cuerpo quiere descansar, ¿o no? Es el momento en que tienes que relajarte después de una jornada de trabajo. El cuerpo necesita descansar, recuperar fuerzas. Pero Jeremías dice, es tanto el dolor, es tanto la tragedia, es tanto la derrota, es tanta la necesidad, que en la noche no debes dormir, sino levantarte y clamar a Dios. Esta es la urgencia que está diciendo Jeremías en este pasaje. Levántate en la noche, no duermas,
Busca al Señor insistentemente, porque esta es una oración de urgencia, una oración, como te dije, que rompe la rutina de una oración mecánica, de una oración rutinaria. ¿Sabe, hermano? Cuando uno está así en esta situación, uno aprende que esa oración es una oración insistente que te rompe todo lo que tú alguna vez oras en tu casa de una manera muy mecánica, porque estás en desesperación. Y esto, si alguna vez alguien en esta sala ha pasado por esto, sabe de lo que yo estoy hablando. Amado, porque tú empiezas no a orar de una manera rutinaria. Cuando los jueves venimos y dices, bueno, vamos a orar por tal motivo y tal motivo, júntense de 2 o de 3, hagan grupos de 3 o de 4 y empiezas a orar. No, esta oración es totalmente diferente. ¿Por qué es diferente? Porque mira lo que dice Jeremías. Levántate y da voces en la noche al comenzar la vigilia. Derrama como agua tu corazón. Y es como que tú agarras una jarra de agua y lo tiras al piso. Está diciendo, no quiero que ores con la mente, sino con el corazón. Ahí están tus sentimientos, tus temores, tus miedos, tus egos, tus rebeldías, tu desobediencia. Ponlo delante de mí. Reconoce que me necesitas. Eso es lo que está diciendo. Dígame a mí si me está entendiendo esto, hermano. Lo veo muy calladitos. Amén. Allí, cuando abres tu corazón, está diciendo, derrama tus fracasos, tus derrotas, tus angustias, tu dolor, tu miedo, tu culpa, el fracaso. Esta no es una oración retórica, hermano. Esta es una oración que te sale del alma, del corazón. Amén. Cuando uno está en esta situación en la que estaba Jeremías o el pueblo de Israel, le está diciendo, tienen que hacer esto. Y es interesante también saber que está diciendo por quién tenemos que orar. ¿Qué es lo que dice Jeremías ahí? Derrama como el agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando ¿qué? La vida de tus pequeñitos. Esto es la obligación o digamos la responsabilidad de los padres que debemos actuar como sacerdotes de la casa, que debemos orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes. Dígame, hermanos, si no es necesario este tiempo orar por ellos. Dígame si no necesitan la oración y que invoquemos el nombre del poder de Jesucristo para que cubra a nuestros hijos. A veces salen a trabajar, como dije el jueves, o salen a estudiar a la escuela, y tú no sabes si ellos van a volver con tanta combi asesina que está pasando ahora por acá. Con tanta violencia que hay. Dígame si no es necesario orar por ellos. Dígame, ¿hace cuánto usted no se levanta en la noche y levanta voces y clama por su hijo? ¿Hace cuánto no lo hace? ¿O solamente es una oración rutinaria que tú levantas por tu hijo y tu hija? Está diciendo, es tanta la urgencia en este tiempo de maldad, de que te lo cantan por internet a través del Facebook, de que te lo insinúan para que se vaya a drogar o se vaya a hacer cosas que destruyen su vida y su futuro. ¿Acaso no es urgente orar por ellos? Dígame, ¿hace cuánto tiempo no lo hace? ¿Acaso no es un tiempo de tragedia y de dolor de tanta gente que se pierden nuestros hijos? Necesitamos orar, hermano. Y necesitamos orar con fe. ¿Amén? Oiga, lo veo muy calladito esta mañana. Dijo, pastor, ya vino con el pie en alto, ya empieza otra vez. Tiene que orar con fe. Tiene que orar clamando. Tiene que orar derramando su corazón y reconociendo. Y la Biblia nos enseña en diferentes pasajes cómo es esto. Mateo capítulo 8 está el pasaje y la historia de un hombre que rompe la rutina, que sale del anonimato de la multitud para acercarse a una oración personal, a un pedido personal, a un clamor personal. Ahora usted me puede decir, pastor, yo vengo a orar
si es que viene, claro. Pero aquí nos va a enseñar el Señor, dice Mateo capítulo 8, si lo tiene dígame amén. A ver, déjenme separar esto para que no se me pierda. Listo. Cuando descendió Jesús del monte, ponga atención a la lectura, le seguía poca o mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, ve y muéstrate al sacerdote y preséntate a la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. Póngame atención aquí. Ahí había mucha gente con necesidad. Mucha gente que estaba asombrada por lo que Jesús hacía, por lo que Jesús decía, por lo que Él representaba. Había una multitud de gente allí. Eso es lo que dice el texto, ¿sí o no? Dígame amén. Pero cuando uno está así como Jeremías, o viendo las cosas que ocurrían en Jerusalén en el tiempo de Jeremías, es necesario que salgas del anonimato de la multitud y lleves tu oración a una manera personal, derramando tu corazón. A el único que le fue respondida una oración en ese pasaje, ¿a quién fue? ¿A la multitud? Fue aquel que salió de la multitud, que salió del anonimato de la multitud, donde se escondía, como muchos se esconden dentro de la congregación, y a veces los encuentro en la calle y le pregunto, oh hermano, ¿dónde congregas? Ah, congrego en tal lado, pastor. Mentira, no van. Se esconden dentro de la multitud. ¿Acaso tienen un tiempo de devocional, de intimidad con Dios? No lo tienen. El leproso sale de eso y se acerca. Él rompe protocolos, porque según las leyes levíticas, un leproso no podía estar dentro de la gente, ni tampoco menos acercarse al Señor. Dígame amén si entendemos esto. Pero él rompe con esos protocolos, porque la necesidad es tanta, porque la angustia es tanta, porque necesita de Dios. Sale de esa multitud, se acerca al Señor. ¿Y qué cosa le dice? Oye, me han dicho que tú haces milagros, así que, a ver, a ver si me puedes sanar. Como decía cuando estaba en la cruz, a ver si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Qué cosa es lo que le dice? Lo primero que él le dice es, Señor. Y él está reconociendo que él es el Mesías, que él es el Señor, que él es el Salvador, que él es aquel a que Israel estaba esperando. Se postra delante de Dios y le dice, Señor. Y reconoce su autoridad, que él no es un milagrero cualquiera. Él tenía fe que si él quería lo sanaba. Y si no quería no lo sanaba. Él le está diciendo, yo sé que tú tienes poder. Si tú quieres me puedes sanar. Él no va con exigencia como ahora la gente, o hay algunos que están enseñando, en el nombre yo te digo que tú me sanes, que yo declaro. No, él dice, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor indudablemente le da una lección, como nos da a muchos de nosotros, y le dice, yo sí quiero. Yo quiero que tú estés sano. A mí me interesa que tú andes sano. A mí me gusta que tú estés sano, físicamente y espiritualmente. Y dice que lo toca. ¿Dice así la palabra o no? Y quedó limpio de su lepra. Levanta voces en la noche y clama a Dios. Está hablando de clamor, hermano. Está hablando de derramar tu corazón como el agua, dice. ¿Hace cuánto tiempo no derramas ni siquiera una lágrima cuando oras? Cantando la última canción se me caían las lágrimas ahí atrás. Será el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y yo doy gracias al Señor porque mi corazón no está duro todavía, todavía es sensible a la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo oras al Señor cuando lo buscas? ¿Te postras? ¿No te interesa la multitud y te acercas? ¿No te importa lo que digan? Tú te acercas al Señor porque necesitas algo. Y necesitas acercarte con fe. En esa actitud de leproso, pero con fe.
Y de repente dice, pero pastor, yo he orado. Sí, Señor, pero tienes que orar insistentemente hasta que responde el Señor. Si no, ahí está en Lucas 19 la historia de la viuda. ¿Quiere abrirlo? Abre allá su Biblia, por favor. Perdón, Lucas 18. Lucas capítulo 18. Dice allí la palabra que había un juez injusto que no temía ni a Dios ni se interesaba de los hombres, pero había una mujer que venía insistentemente: hazme justicia, hazme justicia. Y dice el texto que el juez injusto dijo: aun cuando no temo a Dios ni me importa la gente, no vaya a ser que esta mujer me sea impertinente, así que mejor le voy a dar lo que ella pide. Es como decir, esta mujer ya me tiene harta, así que den lo que le dé, lo que pide, déjanse cualquier cosa que le dé, pero ya que no venga más. Había una ciudad, un juez que no temía ni a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quería por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Pero mire lo que dice acerca del Señor. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, ¿cuál es la condición para que le responda la oración Dios en este pasaje? ¿Cuál es la condición? Dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Qué cosa es lo que tienen que hacer? Que claman de día y de noche. Que oran de día y de noche. Que están en oración. Amado, no son de aquellos que dicen: tenemos que orar, pastora. Hay que orar, pastora. Y cuando hay ayuno no vienen. Cuando hay vigilia no vienen. Hay que orar, sí, que reconocen y dicen y hablan de orar, pero la oración no es eso, hermano. La oración no es un sentimiento. Porque ¿sabe qué? Hay cristianos, hay creyentes incrédulos, ¿sabe usted eso? Hay creyentes incrédulos, aun cuando parezca contradictorio, ¿no? Hay creyentes incrédulos y no saben que son incrédulos. Porque no oran. ¿Saben por qué no oran? Porque no tienen fe. ¿Sabe por qué no viene usted los jueves? Porque es un creyente incrédulo. No tiene fe. La Biblia dice así: que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es un sentimiento. La fe no es una experiencia de información. La fe no es emoción ni información de que te sepas algunos textos bíblicos. No, la fe es acción. No es que decimos o hablamos de orar. No, oramos. No estamos diciendo: si hay que orar, pastor, sí vamos a orar, pastor. No. Oramos, acción es la cosa. Aquel que tiene fe, ora, hermano, no está con excusas ni con cosas. Ora. Eso es todo. Amén. Amén. Y la viuda dice que oraba constantemente, molestaba constantemente. Y la condición es: el que clama a mí de día y de noche, ¿no le va a contestar el Señor? ¿Acaso se tardará en responder? Tal vez no te responde el Señor, hermano, tu oración, porque te falta esta actitud. Te falta fe. Y es insistentemente, es esa oración que la llevas de continuo y la sostienes en el tiempo y sigues orando y molestas al Señor hasta que te responde. Muchos de nosotros oramos y una semana y un mes de repente
Y de ahí ya nos aburrimos. No, sí, no será la voluntad de Dios. Y abandonas la oración. Y como ves que no hay respuesta cuando vienen los días jueves, ya no vienes. Y como ves que no ocurre nada el día del ayuno, no vienes al ayuno. Pero pero sí sé, porque hay gente que sí no habla de orar, no dice que hay que orar, sino hay gente que ora y viene, y esos son los que sostienen, y son aquellos que reciben la respuesta de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿Quieres recibir respuesta de Dios? Tienes que clamar de día y de noche. Tienes que clamar en humildad como el leproso, salir de la rutina, acercarte al Señor, postrarte delante de Él y seguir orando insistentemente hasta que te responda como la viuda. Porque interesante la última línea, dice allí, ¿no es cierto? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y está hablando de fe. No oran insistentemente porque no hay fe. No hay fe. Por amor de Dios, la gente, los creyentes son incrédulos, muchos. Porque no es Dios de pactos. Es la iglesia en general, y eso que escuchen lo de allá de Europa también. No van a orar, Señor. Los cultos de oración son los más vacíos que hay en las iglesias. Pero quiere que Dios le responda. Dios responderá a los que claman de día y de noche. No se tardará en responder tu oración si tienes una oración como la viuda o como el leproso. Dígame amén si entendemos esto. Te pregunto, ¿cuáles de tus oraciones estás sosteniéndola tú en el tiempo? ¿Cuál de tus oraciones? Si la tienes, sigue, hermano, Dios va a responderte. Vienes a orar a la iglesia, al Señor, a buscar juntos al Señor en oración. Sal de la multitud, de aquellos que no les gusta venir, de aquellos que esgrimen muchas excusas para no venir. Oiga, yo entiendo que usted puede trabajar, puede tener una empresa, puede tener un trabajo difícil, pero no es siempre, hermano. Por último, tienes vacaciones en el año, pero ni en tus vacaciones te vemos. ¿O no? Dígame amén. Porque el que quiere, puede. Si usted tuviera de novia, enamorada, de alguien que viene los jueves, usted viene a los jueves, señor. Le dice a su jefe, te trabajo sábado todo el día, pero el jueves me das permiso 3 horas antes para ir a mi culto. Chapé la mentira de alguien que me vino, me estaba contando para orar, y me dijo, es que yo le dije a mi jefa que me venía del culto. ¿Y de qué culto? Del jueves. Pero si tú nunca vienes jueves, decimos. Todavía le dicen a la jefa que viene a la iglesia los jueves a orar y no llegan. Creyentes incrédulos no van a recibir respuesta de parte de Dios. Hermano, cuando estás en desgracia como estuvo Jerusalén en el tiempo de Jeremías, tú aprendes a orar. Hermano, mira, ¿qué tal si te dicen Dios te libre? No es mi decisión, no es mi sentir. Que te digan usted tiene cáncer terminal. ¿Vendrías los jueves a pedir oración por ti o no? ¿Vendrías o no vendrías? ¿Empezarías a orar en tu cama o no? Empezaría a decir, pastor, vente, por favor, úngeme, órame, por favor, te lo ruego. Y tu corazón se abre, Señor, sálame y lloras. ¿O no? Te digo porque yo lo he pasado, tu hermano. Yo lloraba, Señor, mátame entonces, pero sáname entonces. Mis hijitos chiquitos, ¿cómo se van a quedar? Salía del alma, hasta poeta me volví. Yo le escribí 2, 3 versos a mi esposa. Y ahí lo tienen, hermano, son de mi autoría, no, en serio, hasta poetas. ¿Sí o no, hija? La oración me salía del alma. Y ya tenía conocimiento, había sido pastor de jóvenes en la Alianza y todo lo demás.
Pero nunca había orado así, hermano. Cuando dijeron usted se va a morir, más me puse a orar. Si me decían ponte en chapita, vidrio molido, yo lo hacía. De aquellos que hemos pasado, y si aquí en esta sala hay alguien que pasó por eso, sabe de lo que yo le estoy hablando. Cuando se está por morir un ser querido, ¿no oras, hermano? ¿No buscas a Dios con toda tu alma diciendo, por favor, sánalo, sánala? No dejes que se vaya, no dejes que se muera. No oras, dime por favor si no es así. ¿Por qué ahora no lo hacemos, hermano? ¿Porque no estamos en desgracia como Jerusalén en ese tiempo? No esperes estar en esa condición. La segunda oración que Jeremías hace es una oración de restauración. Es una oración donde mira lo que dice el texto que hemos leído en Jeremías. El oro ha perdido su lustre, se ha empañado el oro fino, rasgadas por las esquinas de las calles se han quedado las joyas sagradas. Hasta los chacales ofrecen el pecho y dan leche a sus cachorros, pero Jerusalén ya no tiene sentimientos. Es como el avestruz del desierto, con sus manos mujeres compasivas cocinaron sus propios hijos y esos niños fueron su alimento cuando Jerusalén fue destruida. Estoy parafraseando. Y aquí lo que a mí me está diciendo, lo que está diciendo, describiendo el Señor, es de un pueblo que ha caído en decadencia, de un pueblo que antes tuvo un nivel y ahora está deteriorado, que antes tenía brillo como el oro y que ahora se ha deteriorado. Amados, hay iglesias, hay líderes, hay cristianos que están en decadencia, que antes fueron de mucha bendición para el pueblo de Cristo, para el pueblo de Dios, pero ahora están en decadencia. Se ha enmohecido el oro, han perdido su brillo, han perdido su posición, han perdido su frescura espiritual, han perdido el candor de la oración, han perdido el amor, han perdido la alegría, han perdido su amor a Dios. ¿Por qué? Porque han permitido que su corazón se llene de resentimiento, de amargura, de incredulidad, de materialismo y de muchas cosas. Y en este momento Jeremías enseña esta oración. ¿Y cómo hacemos para volver, pastor? ¿Sabes? Mira lo que dice Jeremías capítulo 5, verso 21. Amén. Jeremías 5, 21. Mira lo que dice Jeremías, hermano. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esta es una oración que le sale del alma. Hermano, él reconoce que está lejos de Dios. Él reconoce que se alejó de Dios, o que el pueblo se alejó de Dios. Jeremías 5:21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lo primero que hace es que está reconociendo que está lejos de Dios. Y él no dice, quiero que pongas atención en esto, por favor. Él no está diciendo, decido volver esta mañana. No está diciendo eso. Él está diciendo, vuélvenos. Él está reconociendo que solo no puede. Que él no puede volver solo. Que esa distancia que antes cubría entre Dios y él ha pasado mucho tiempo porque el oro se ha enmohecido. Ha pasado tiempo y él quiere volver, tiene las ganas de volver, pero no puede volver. Algo está reteniendo que no lo puede hacer y él lo reconoce y dice, haznos volver. Dígame amén si estamos entendiendo esto. Él es consciente en su corazón que se ha dejado aprisionar por pensamientos y sentimientos contrarios a Dios que le impiden volver a Dios. Él reconoce en esa frase que es víctima de su ego, de su yo. Él reconoce que no puede volver por sí mismo. Él quisiera volver. Y él reconoce allí
que necesita la ayuda de Dios. Ya no es fácil. Conozco a tantos líderes. Hablaba justo ayer, regresando de Gramajales con mi esposa y la hermana Jessica, de tantos muchachos que conocimos y que ahora no están con nosotros y que están en el mundo. Él reconoce que no puede volver. Ellos quieren volver. ¿Cuánta gente hay ahí que quiere volver y no puede volver? No sabe qué es lo que pasa. ¿Cómo hacer para volver? Y uno tiene que empezar a reconocer ahí que tiene que pedir que renueve su corazón, que lo ayude, que lo haga volver como la primera vez. Él dice así, Él renueva nuestros días como al principio. Él está diciendo, renuévame otra vez como antes. Lo que pide es que su corazón se encienda como antes, como la primera vez. Y él ora, hermano, él ora al Señor para que le quite toda soberbia, incredulidad, indiferencia, el ego herido, el ego inflado. Y él dice, quiero volver a ti, quiero volver como antes, a tener paz, alegría, así como cuando me encendía a venir a la oración, me encendía cuando leía tu palabra, me encendía cuando estudiaba tu palabra, me encendía cuando ganaba a alguien para Cristo, me emocionaba, tenía alegría, tenía la certeza de que tú estabas conmigo. Hoy estoy seco espiritualmente. ¿Cómo hacer cuando uno está así? ¿Cómo recuperar? ¿Cómo hacer para volver a Dios? ¿Quiere saberlo? Dígame amén. ¿Cuántos quieren saber eso? Oiga, lo veo bien triste, ¿eh? Mire lo que dice el Salmo 69, verso 32. Muy bien, para que se levante tu ánimo, para que tu esperanza se renueve, para que venga tu gozo, el gozo a tu corazón y no pienses que todo está perdido, como en ese momento Jerusalén estaba en el tiempo en que sitiaron a Jerusalén y que después de 2 años empezaron a romper los muros y empezó el Nabucodonosor a ganar calle por calle, calle por calle, hasta derribarlos. El Salmo 69, 32. Cuando lo tenga, dígame amén. 32. Dice así, lo verán los oprimidos y se gozarán, pero este es lo importante, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Tienes que empezar a buscar a Dios, tienes que reconocer que necesitas vida espiritual. Hermano, déjame decirte en esta parte que ni los programas, que ni las reuniones que vienes, que ni los cultos o ministerios que pueda haber, hace que alguien se encienda en el alma. Porque vida espiritual viene de intimidad con Dios. Si no tienes intimidad, no hay vida de Dios. Busca a Dios y vivirá vuestro corazón. Si no tienes intimidad con Dios, hermano, tu corazón se va a secar. Es una sencilla enseñanza de buscar a Dios para que tu corazón viva. Eso significa la falta de vida espiritual. La vida espiritual, como te dije, no viene de estas cosas, sino de una intimidad que viene de Dios. ¿Amén? La segunda cosa que nos enseña la palabra para que seamos restaurados, de buscar esa vida espiritual, de estar en esa intimidad con Dios, es el Salmo 119, verso 16. El Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia. El 119, verso 116. Nos dice así. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Acaso no es la palabra de Dios la que nos sana? ¿Acaso no es la palabra de Dios que nos da vida? ¿Amén, hermano? ¿No es la palabra de Dios la que sana tu corazón y tu alma, hermano? ¿Sabe qué pasa? Lo que a veces, o muchos de nosotros, hemos pensado o hemos reducido la Biblia en un libro de información bíblica. Y piensas que tú la lees y te la aprendes de paporreta.
Escucha esto. La Biblia no solo es para ser leída. La Biblia es para ser oída, escuchada. ¿Me está entendiendo esto? La Biblia no es solo para ser leída, sino para ser escuchada. Porque después que tú has leído y has hecho tu devocional, tú tienes que sentarte y decir, Señor, ¿qué me has querido decir con esto? Quiero escuchar tu voz a través de este pasaje. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Susténtame conforme a tu palabra y viviré. ¿Qué es lo que te dice el Señor con esto? Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Hermano, tienes que aprender a escuchar la Biblia, no solamente a leerla. Y escucharla demanda sentarte y tener esa intimidad con Dios para escuchar lo que Dios quiere en tu vida y obedecerla. Amén. Esa es una oración de restauración. Escuchar lo que el Señor te está diciendo a través de ella. Mire lo que dice Isaías 55:3, con este termino esta parte. Isaías 55:3, ¿sabes lo que dice? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Isaías 55:3. Amén. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno de las misericordias firmes de David. Santo es tu nombre, Jesús. No es solamente leerla, entiende, hermano, hermana, es aprender a oír la voz de Dios a través de la Biblia. Amén. Dile al que está a tu lado, hay que oír la voz de Dios a través de la Biblia. Dile al que está atrás tuyo si no tienes a nadie al lado. Pero tienes que decirlo. Amén. Después de la oración de restauración, una de las últimas oraciones que veo en Lamentaciones por Jeremías es la oración del quebranto y de la confesión. La oración del quebranto y de la confesión. Esta oración es la de humillarnos delante de Dios. Hermano, tenemos que humillarnos delante del Señor para que nos restaure. Y esto no es aquello que dice, ¿cómo que el Señor busca que te humilles y que seas como una cucaracha? No, no está hablando de eso. Está hablando de esa humildad que tuvo el leproso cuando se acercó y se postró delante del Señor. Esa es humildad que tuvo Jairo porque su hija se le moría y no le importó ser el fariseo, el principal, no le importó que tuvo que estudiar un montón para ganarle a 10 judíos para poder ser el principal. A él no le importó que él había sido pasado por unos exámenes exhaustivos de moral, de ética familiar. Él tenía que ser un hombre probo para que sea el principal. No le importó el qué dirán, ni su puesto que tenía, el puesto que tenía que cuidar, postrándose delante de aquel que había roto las tradiciones judías, como sanar el día sábado. No, porque él estaba en angustia, estaba en problema, estaba en necesidad y se postra delante de Jesús. Dice Marcos, se derrumba delante de Jesús y le dice que vaya a su casa a sanar a su hija. En esa actitud de humildad, Jeremías capítulo 1, verso 20, mire lo que va a decir. Jeremías 1:20. Amén. A ver, déjeme encontrarlo yo. Perdón, Lamentaciones. Estoy en Jeremías. Estoy en Lamentaciones, no en Jeremías. ¿Lo tiene? Lamentaciones 1:20. Mira, oh Jehová, que estoy atribulada. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada,
y por dentro, Señor, yo la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Él en ese momento se está humillando. Y sabe que, hermano, Jeremías dice que está angustiado, pero hay un detalle aquí. Él reconoce que ha sido por su rebeldía. Mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Y él reconoce que lo que están pasando es solo por ser rebelde a la voz de Dios. 40 años se la pasó Jeremías hablando y advirtiendo: arrepiéntate, Jerusalén, arrepiéntete, Israel, vuelve a tu Dios, vas a ir como esclavo lejos de tu tierra. Y no quisieron escuchar. Y él reconoce esto ahí. En su quebranto él confiesa: hemos sido rebeldes. Y eso es lo que uno tiene que hacer cuando está así, hermano. Cuando esté en angustia y en dolor, uno tiene que humillarse y reconocer sus errores. Lo que pasa es que a la gente no le gusta reconocer. Y mucho más cuando hemos tenido posiciones dentro del cuerpo de Cristo. Cuando hemos sido líderes, cuando hemos sido pastores, no nos gusta reconocer. El pueblo de Israel tenía una posición y no le gustaba reconocer que estaba en oprobio por la rebeldía de su corazón. Pero Dios, que es bueno, nos enseña aún en toda la Biblia de qué manera nosotros, por más rebelde que hayamos podido ser, y qué actitud tener para volver a Dios. Segunda de Crónicas 7:14 es un texto muy conocido por el pueblo de Dios. Y ahí hay 3 cosas que tú tienes que hacer para volver al Señor. En esta oración de quebranto y de confesión, primero tienes que quebrantarte y luego tienes que confesar. Jeremías dice: mira cómo me encuentro. Mira cómo me encuentro en oprobio. Me encuentro en desgracia. Voy acabando con esto, hermanos, rápidamente. Pero reconozco que por nuestra rebeldía estamos así. ¿Amén? ¿Amén? Porque me rebelé en gran manera, dice Jeremías en el libro de Lamentaciones. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Bueno, esa me la sé hasta de memoria. Amén. Dice: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer aquel que quiere volver a Dios? Humillarse. Después de humillarse y de invocar el nombre del Señor buscando su rostro, después de humillarse tienes que orar, invocar el nombre. En esa oración no retórica, no de la mente, no del pensamiento, sino del corazón. Derramar tu corazón como el agua. Y luego la otra cosa que tú tienes que hacer es, ¿qué? Humillarte, orar y ¿qué más? Convertirte de tus malos caminos. Convertirte es cambiar de rumbo, cambiar de actitud, cambiar de las cosas que tienes metidas en la cabeza. No es así como el pastor dice. Tu pensamiento mira hasta dónde te ha llevado. Tienes que volverte de tus malos caminos. Hay 2 o 3 cositas que te voy a mencionar solo para hacerte meditar en qué tenemos que cambiar, aun cuando usted personalmente sabe en lo que usted tiene que cambiar. Algunas estadísticas nos dicen que el 40% de los hijos de los creyentes se van al mundo y no vuelven más. Son niños que vinieron a la escuela dominical, niños que vinieron a nuestras reuniones de adolescentes, a nuestra reunión de jóvenes, y llega un momento que se para delante del padre, de la madre, y le dice: no quiero más tu Dios, no quiero más tu iglesia. 40% de los hijos de los creyentes se van al mundo y no vuelven más.
El otro porcentaje se van, pero regresan. ¿Y eso qué nos revela? Que hemos tenido mala formación para con nuestros hijos. Que hemos tenido mala comunicación para con nuestros hijos. Y que debemos cambiar. Debemos cambiar. ¿Amén? ¿Amén? Espero que tus hijos no estén dentro de este porcentaje. Otro de las cosas que tal vez que he estado buscando y recopilando en estas últimas estadísticas que hay es, dice que el 70% de cristianos en América Latina no diezma ni ofrenda. El 70% del pueblo cristiano no diezma ni ofrenda. Y el 20% diezma de vez en vez. Diezma y luego dice, te debo, Señor, y al otro mes doble te doy. Y luego viene un enfermo en la casa, viene una deuda que pagar, se te malogró el carro y no puedes ponerte al día. Y ahí lo digo, el Señor ya sabe, hermano. Y dice esta estadística que solo el 10% es fiel con su diezmo y con su ofrenda. Quiero explicar un poco esto para que no se note que ya empieza a hablar el pastor de plata. Seguro que falta pagar algo. No, hermano. Hay gente que reflexiona y dice, pero ¿para qué si Dios no necesita nuestra plata? Sí, ¿verdad? Dios no necesita la plata la necesitamos nosotros. Y mientras cumplamos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, nunca nos va a faltar el dinero, nunca. Nunca vas a andar de prestado, nunca vas a andar de empeñado, nunca vas a estar en la esquina del chino o del vecino de la tienda, fíjame que te pago mañana. Nunca va a ocurrir eso. Tengo 28 años en los caminos del Señor, crié 6 hijos. 8 en mi casa, mi esposa y yo éramos 8. Mientras mi corazón era duro en este aspecto, pasé necesidades. Había días que solamente había agua para hervir, no había ni siquiera para echarle algo para la sopa. Pero cuando aprendí esto, hermano, nunca, y ahí están mis hijos y mi esposa, nos faltó un plato de comida en la mesa. Nunca. Comimos mejor que antes. Porque aprendimos esto. Dios no lo necesita. Nosotros lo necesitamos. ¿Acaso no tenemos eso que cambiar dentro del pueblo de Dios? Si te convirtieres de tus malos caminos, entonces yo oiré y sanaré tu tierra. No quiero seguir con esto, hermano. Creo que la palabra es específica para cada uno de nosotros. Tal vez necesitamos volver. Tal vez necesitamos volver a Dios. Tal vez necesitamos tener esa fe, esa oración con fe de leproso. Y salir de la rutina, de la oración rutinaria o mecanizada, y postrarnos delante de Dios y clamar a Dios. Tal vez necesitamos rogar a Dios que nos restaure, que queremos volver pero no podemos. Hay algo que impide a volver a ser como antes, pero tienes que reconocerlo. Jeremías lo reconoció. Él no dijo, decido volver, él dice, vuélvenos a ti y haznos como en el principio. ¿No anhelas estar como en el principio? Dime amén. ¿No anhelas tener ese primer amor? ¿No anhelas esa emoción que tenías antes? Que si te decían, ay, amanecí en la iglesia, ¿te amanecías en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Haznos volver, Señor. O tal vez la oración que necesita expresar tu quebrantamiento y la confesión. De decir, sí, Señor, por la rebeldía de mi corazón es que estoy así como estoy. ¿Qué tal si oramos? Pero escuche, no quiero una oración mecánica. No hagamos una oración rutinaria.
voy a pedirte algo que no suelo pedir en el servicio de domingo en la mañana. Vamos a doblar nuestras rodillas. Pero escucha, si tienes algún problema, artritis, artrosis, no te digo que te arrodilles, porque si no vamos a tener que buscar a 15 hermanos para levantarte. Pero tú sabes si puedes arrodillarte o no. Y voy a dejar que dobles tus rodillas y voy a darte un tiempo que ores ahí. ¿Amén? 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 Por favor, dobla tus rodillas allí. Tal vez necesitas orar al Señor. Decidamos obedecer, amados míos. Clama de noche derramando tu corazón, de día o de noche. Pídele al Señor restauración, volver a Él. Quebranta tu corazón y confiesa lo que tengas que confesar. Sí, Señor. Levántate y da voces en la noche, y al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeños, porque desfallecen de hambre en las entradas de las calles. Padre, te damos toda gloria, honra y honor. Gracias por tu palabra en este tiempo. Gracias porque tu pueblo ha derramado su corazón delante de ti. Hemos levantado voces, no como una oración rutinaria que sale de la mente, sino como una oración que sale del corazón, del alma. Nos hemos humillado delante de ti como el leproso. Nos hemos humillado delante de ti y seguiremos orando e insistiendo como la viuda, Padre. Señor, vuélvenos a ti.
y haznos como el principio, Señor. Reconocemos que por nuestra rebeldía y la dureza de nuestro corazón estamos como estamos, Sí, Señor. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Señor, rompemos todo ego, todo yo, toda autosuficiencia que podamos tener en el corazón. De verdad queremos volver. Y tal vez muchos no saben cómo hacerlo. Ayúdanos. 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 Pongámonos de pie, hermanos.